No la semana anterior, ¿verdad? Ya hace algunas semanas que nuestro hermano Josué nos estuvo trayendo la clase sobre el asunto de los ancianos y los diáconos, particularmente, hermanos, sobre el liderazgo de la iglesia. Así que vamos a continuar. Estábamos viendo, hermanos, algunas cosas que tienen que ver con una introducción a el ancianato o hacia el liderazgo de la iglesia. Y habíamos hablado, hermanos, primero este punto, que el trabajo de los ancianos es uno de los más importantes del mundo, ¿verdad? Hablábamos de que así como un pastor protege a su rebaño, así también los ancianos están para proteger a la iglesia. Hablábamos de la magnitud del trabajo, hermanos, que tiene que ver con el cuidado de los santos. Hablábamos también de que este es un diseño perfecto, el de los ancianos guiando, protegiendo a la iglesia. Es un diseño perfecto, puesto que el mismo Creador es el que lo ha diseñado. Hablábamos de cómo en Hechos 20:28 dice que el Espíritu Santo es el que los ha puesto por obispos. También hablábamos, hermanos, de que aún la posición del presidente de cualquier nación no se compara con la posición que pueden tener los ancianos en la iglesia. Un presidente protege a su nación, protege a su pueblo físicamente, materialmente. Sin embargo, hermanos, el liderazgo espiritual de los ancianos es absolutamente diferente. Ellos protegen a las almas, ellos dirigen a las almas especialmente a alcanzar el cielo. Luego vimos que el diseño de los ancianos es algo que, hermanos, que le asegura la permanencia a la iglesia. ¿Okay? La iglesia va a permanecer en la medida que tenga un liderazgo adecuado. ¿Cuál es este liderazgo adecuado? Bueno, estuvimos platicando de Efesios capítulo 4, cuando el Señor dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el diseño de los ancianos es algo que edifica a la iglesia, es algo que hace crecer a la iglesia. Por eso una congregación va a permanecer en la medida que también tenga a sus ancianos. Es más, pudiéramos decir, hermanos, que de los ancianos, del buen trabajo que los ancianos hagan, va a depender en mucho la permanencia de la iglesia. ¿Cuántos ejemplos de eso tenemos que conocemos? Muchos. Miren, hermanos, ¿qué pasa cuando una congregación ha estado un hermano predicando por muchos años y luego fallece ese hermano? ¿Qué pasa con los miembros? Andan todos desorientados, no saben qué hacer. Lo primero que surge es una lucha por ver quién manda, ¿verdad? Porque aquel que estuvo ahí hizo las funciones de un pastor cuando no le correspondía ser un pastor. ¿Ya? Miren cuántos ejemplos tenemos aquí en Monterrey nada más. Yo les pudiera hablar también de otros que he conocido, no de aquí de Monterrey, y es exactamente lo mismo. Puedo hablar por la congregación mía, donde yo crecí. Por muchos años hubo un predicador, 20 años. Cuando fue el predicador, ¿qué cree que pasó? Los hermanos empezaron a pelear por ver quién mandaba. Y a la fecha, después de otros 20 años de que se fue ese predicador, apenas empiezan a sacar la cabecita y a hacer algo ya más o menos bien ahí en esa congregación. Pero por muchos años estuvieron de la greña, como dijéramos. ¿Por qué? Porque el modelo que realmente hace que la iglesia permanezca es el gobierno establecido por Dios, que consiste en tener ancianos, ¿sí? Así que fíjese en el gran riesgo que estamos nosotros, ¿sí? ¿Qué pasaría si de repente el hermano Pío, su servidor, que somos los que estamos predicando aquí, ¿sí?, nos muriéramos, hermanos, de repente los dos? ¿Usted cree que no puede pasar eso? ¿Puede pasar? ¿Sí, hermano? ¿Sí? Y que de repente el hermano Josué y el hermano Ezequiel, los que también hermano Toño, dijeran, ¿saben qué? Pues hermano Toño, yo me voy a regresar a Tampico porque tengo que irme a trabajar allá. Josué dice, me voy a ir para Argentina porque me van a mandar para allá, ¿sí? Ezequiel dice, ¿sabe qué, hermano? Me van a mandar otra vez allá a Mérida. ¿Dónde estuviste, hermano? Cancún, por allá en Mérida, ¿no? Me van a mandar otra vez para allá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pero cuando hay ancianos, hermanos, eso es diferente, porque es el modelo que Dios ha establecido. La iglesia no está sustentada en 1, 2 o 3 hombres, sino en un gobierno, que es el modelo apropiado. Así que la iglesia asegura su permanencia por medio del liderazgo adecuado. Jesús
dejó los ingredientes perfectos para ese liderazgo, hermanos, por medio del Nuevo Testamento. ¿Sí? No tenemos que ir a otro lugar. Muchos grupos religiosos han ignorado el patrón del Nuevo Testamento, especialmente también en el asunto del liderazgo. Por eso es que escucha usted que en los grupos denominacionales a una persona que realiza realmente la función de un evangelista le llaman pastor. Y como la Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, entonces todas las ovejitas están sujetas a ese pastor. Pero ese pastor realmente no es un pastor bíblico. Muchos de ellos están solteros, cuando la Biblia dice que los pastores tienen que estar casados. Muchos de ellos están casados pero no tienen hijos, cuando la Biblia dice que los pastores tienen que tener hijos. Muchos de ellos son un solo pastor que está guiando a todo un rebaño, cuando la Biblia no habla de un solo pastor en una congregación, sino de pastores. Al menos tienen que ser dos. Es una pluralidad de ancianos. Así que muchos grupos han ignorado el patrón del Nuevo Testamento. Aquí lo vamos a estudiar ampliamente. Así que han seguido ideas que ellos creen, hermanos, que son las mejores, inclusive mejores que la Escritura misma. Así que Jesús tiene la capacidad, hermanos, Cristo tiene la capacidad de proveernos el tipo de liderazgo adecuado. Así que si queremos tener el liderazgo que realmente va a funcionar en la iglesia, tenemos que recurrir al Señor, hermano. Y dejar que el Señor sea el que nos diga cómo tiene que ser este liderazgo. Y olvidarnos de lo que los demás piensen, sino hay que pensar qué es lo que quiere el Señor Jesús. ¿Sí? Así que vean esto, hermanos. Hay varias razones por las cuales solo Cristo tiene el poder de proveernos el liderazgo adecuado en la iglesia. Lo primero, Él es el creador de todo, hermanos. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Sí? Luego, ¿qué dice el verso 3? Lean el verso 3, hermanos. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántas cosas fueron por Él hechas? Todas. No nos vamos a meter en discusiones teológicas acerca de Cristo como creador, sino vamos a ver, hermanos, cómo si Él es el creador de todo, entonces, si Él creó el estilo o la forma de liderazgo en la iglesia de ancianos y diáconos, ¿creen que Él se equivocó, hermanos? Entonces, ¿por qué no podemos tenerlo? ¿Creó algo entonces que es imposible de alcanzar para los hispanos? ¿Creen eso? ¿Quién cree que es imposible de alcanzar eso en la iglesia, hermano? Si lo hizo el creador de todo, hermano, si Él lo diseñó, por lo tanto es algo que podemos alcanzar. Pero ¿sabe dónde está el problema? En nosotros. En nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que cualquiera puede ser puesto ahí como un anciano de la iglesia, no. Nos equivocaríamos si hiciéramos eso. Alguien dijo esto alguna vez. Es muy fácil poner ancianos, lo difícil es quitarlos. ¿Sí? ¿Es cierto? Porque es muy fácil poner a alguien, pero luego cuando te das cuenta que no era la persona indicada, ahí te encargo a ver cómo le vas a hacer para quitarlo. ¿Sí? Entonces el problema más bien está en nosotros, hermanos. Porque Cristo como creador lo hizo. Ahora, Mateo 28, 18, ¿qué dice? Dice que Cristo tiene toda la autoridad. Lean, hermanos, ¿quién lo lee? Mateo 28, 18. Y Jesús que se fue les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? ¿Cuánta autoridad tiene el Señor? Toda. Así que si Él tiene toda la autoridad y Él estableció esa forma de guiar a la iglesia o de cuidar de la iglesia, pues no tenemos que ir más allá de lo que está escrito. No tenemos que ir más allá de sus enseñanzas respecto al liderazgo. Ahora, no debemos entonces ser arrastrados por diseños de liderazgos humanos, sino hay que ir, hermanos, a lo que el Señor ha dejado establecido. Ahora, el tercer punto, hermanos, es esto. Los que aspiran a ser ancianos necesitan algún tipo de conocimiento bíblico básico para entender cuál es el liderazgo adecuado. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Que si alguien no tiene el conocimiento bíblico, no va a tener el nivel de un buen líder
en la iglesia. No va a ser un buen anciano, ¿sí? No estoy diciendo, hermanos, que una persona que viene a ser anciano de la iglesia tiene que conocer toda la Biblia. No estoy diciendo eso. Nadie podemos conocer realmente toda la sabiduría de Dios que hay en la Escritura. Cada día aprendemos cosas nuevas. Así que es imposible que alguien pueda conocer toda la Biblia, pero al menos tiene que tener algún conocimiento básico, por eso menciono ahí eso, básico de las Escrituras para poder desarrollar un liderazgo adecuado. Nadie tendrá un conocimiento, un nivel de buen líder en la iglesia o de buen anciano en la iglesia si no tiene conocimiento bíblico. Por eso es que uno de los requisitos es que no sea un neófito, es decir, un recién convertido, sino tiene que ser alguien que ya tiene un tiempo que le haya permitido avanzar en el conocimiento de la Escritura. Pero si nosotros pasamos años en la iglesia y nunca nos preocupamos por conocer la Escritura, nunca podremos realmente llegar a ser un anciano de la iglesia. ¿Sí? Tampoco es ponernos en la posición de, como alguien dijo alguna vez, para que aquí haya ancianos se necesita que ellos sepan más que yo. No necesariamente el anciano tiene que saber más que el predicador. El predicador dedicó todo un tiempo de su vida a prepararse en el conocimiento bíblico y tomó mucho conocimiento. Pero el hecho de que tenga conocimiento no significa que va a estar por encima de los que son ancianos. Aún el predicador tiene que sujetarse a los ancianos, aunque estos en cuanto a conocimiento, bueno, puedan tener menos conocimiento que él. No hay un pasaje en la Escritura que diga, el anciano tiene que ser superior en conocimiento al evangelista. No hay eso. Así que no podemos basarnos en eso. Ahora, las cualidades bíblicas, tenemos que ver esto, hermano. Las cualidades bíblicas en cuanto al liderazgo están por encima de las de un líder ordinario. No tengo duda que las características de un buen líder, bíblicamente hablando, si las usamos en un liderazgo ordinario, en tu trabajo o en cualquier cosa que tú desarrolles, van a funcionar, van a ser efectivas. Pero al revés no por el hecho de que una persona sea un buen líder en su trabajo, va a ser un buen líder en la iglesia. Porque las cualidades bíblicas para ser un buen líder en la iglesia están por encima de las cualidades que un buen líder en el trabajo tiene que tener. Son diferentes completamente. Uno de los grandes errores que se han cometido en los países donde la mayoría de las iglesias tienen el gobierno bíblico es precisamente el poner a personas que son líderes en sus trabajos. Personas que son dueños de empresas o porque son gerentes en alguna compañía grande. Entonces, tienen muchas habilidades de liderazgo, sí, pero esas habilidades de liderazgo están basadas en el conocimiento secular, en el trabajo o en el ámbito secular, no en el ámbito espiritual. Y el líder en la iglesia va a trabajar en la esfera de lo espiritual. Sí va a necesitar también algunas cosas que tienen que ver con lo secular, pero la mayoría de las cosas las va a llevar a cabo en el ámbito espiritual. Por lo tanto, las cualidades bíblicas están por encima de las de un líder ordinario. Por eso decimos que si alguien no tiene conocimiento bíblico, nunca va a tener el nivel de un buen anciano en la iglesia o de un buen líder en la iglesia. Ahora, la Biblia, hermanos, está llena de ejemplos. Esto es el otro punto. El conocimiento bíblico básico que todo anciano debe tener, en primer lugar, hermanos, se necesita porque las cualidades bíblicas están por encima de las cualidades de un líder ordinario. Pero en segundo lugar, porque cuando alguien estudia la Biblia, y se espera que aquellos que vienen a ser ancianos de la iglesia conozcan la Biblia, como ya hemos dicho, entonces va a encontrar muchos ejemplos buenos y malos respecto al liderazgo, y va a aprender de ellos. Si usted, hermano, está pensando en algún día llegar a ser un anciano de la iglesia, empápese, llénese de esos ejemplos de liderazgo que hay en la Biblia, los buenos y los malos, y vea cómo estas personas, qué hicieron, cómo reaccionaron ante los problemas, a dónde llevaron al final de cuentas a las personas que guiaban, qué pasó con ellos, y va a aprender lo que no se imagina de ahí.
Así que hay que considerar esos ejemplos buenos y malos, grandes y pequeños de diferentes líderes. El liderazgo, hermanos, también bíblico no es un don natural. ¿Ok? El liderazgo bíblico no es un don natural. En el mundo secular siempre se ha discutido que si el líder se hace o nace, ¿verdad? ¿Nace o se hace líder? Cristian ahora está en la universidad y estoy seguro que va a llegar un momento en que va a discutir eso, porque eso se discute siempre, ¿verdad? Bueno, cada quien puede tener una opinión diferente. Creo que hay características especiales con las que las personas nacemos que nos ayudan a desarrollar liderazgo, pero realmente un líder en cualquier área se hace en la práctica, ¿no? Hay cosas que puedes traer, pero hay cosas que necesitas aprender, ¿sí? Ahora, el liderazgo bíblico, que es el de lo que estamos hablando aquí, particularmente, no es un don natural, sino, hermanos, en primer lugar, es una habilidad que se aprende por medio de la Escritura. Las personas que han llegado a ser ancianos de la iglesia, hermanos, lo han hecho después de haber aprendido la Escritura, ¿sí? Puesto que la Escritura, hermanos, es el patrón que nosotros debemos de seguir en cualquier cosa de la vida, y puesto que la Escritura es la que debemos escudriñar siempre, puesto que la Escritura es la única que tiene el poder para instruirnos, enseñarnos, redarguirnos y dirigirnos en justicia, entonces el líder no está fuera de esto. No hay personas, hermanos, que por un don natural ya puedan ser buenos ancianos de la iglesia sin haber pasado por un previo aprendizaje de la Escritura. En primer lugar, porque la Escritura nos dice cómo deben de ser las personas que van a llegar a ser ancianos. Ahora, por tal razón, puesto que el liderazgo bíblico no es un don natural, sino una habilidad aprendida por medio de la Escritura, entonces se necesita un entrenamiento. Un entrenamiento, hermanos. Mire, le voy a decir esto. Cuando una congregación llega finalmente a establecer ancianos, no es que en ese momento aquellos que van a ser establecidos como ancianos van a empezar a desarrollar su trabajo como anciano. No es así, hermano. Sino que, más bien, a ellos simplemente se les va a establecer porque ya hicieron ese trabajo como ancianos. Y la iglesia está viendo que ellos tienen esa capacidad, que ellos están desarrollando ese trabajo, ¿sí? Así que el entrenamiento para llegar a ser anciano de la iglesia se da de muchas maneras. Esto que estamos haciendo ahora es parte de ese entrenamiento. Hay que dar la información respecto a qué significa esto, cómo deben de ser las personas que van a llegar que pueden ser ancianos de la iglesia, qué cualidades deben de tener, cómo deben manejar las situaciones. Todo eso es parte de un entrenamiento. Pero vamos, esa es la parte teórica. La parte práctica es, hermanos, cuando los hermanos reaccionan positivamente a esto y aún sin ser establecidos como ancianos todavía, ya están realizando ese trabajo. Probablemente usted conoce hermanos aquí en la congregación que a lo mejor no en gran escala, pero de alguna manera ya están empezando a realizar ese trabajo. Así que el entrenamiento viene de manera teórica por medio de la Escritura, pero también es un entrenamiento práctico cuando la persona que tiene esas cualidades empieza a trabajar con la iglesia sin que nadie se lo diga, sino que paulatinamente él se va envolviendo en ese trabajo de cuidar de la iglesia. Este estudio que estamos viendo aquí entonces tiene el propósito de enseñar sobre este tema, ¿ok? Y esta será la parte teórica. Veamos ahora algunos ejemplos de líderes bíblicos de los que se puede aprender. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el buen liderazgo de Moisés, hermanos, puede ser visto a través de lo siguiente, ¿sí? Por ejemplo, ustedes y yo sabemos de Moisés. Ustedes, cuando vamos al libro de Éxodo, no vamos a buscarlo ahorita, hermano, porque perderíamos mucho tiempo, pero quiero decirle esto. El libro de Éxodo nos cuenta la historia de lo que sucedió después de más de 300 años de que se terminó el libro del Génesis. El libro del Génesis termina con Jacob y toda su familia yendo a Egipto, donde estaba José, y termina prácticamente con la muerte de José.
¿sí? Bueno, el Éxodo capítulo 1 nos empieza a contar qué es lo que pasó con aquellas 70 y tantas personas que vinieron de Jacob a Egipto. Y nos dice en los primeros versículos que de ellos se formó una gran nación, al punto que los mismos egipcios tenían temor de ellos. El temor de ellos era de que si sus enemigos venían a atacarlos, si sus enemigos se aliaban con los hebreos, los egipcios no iban a permanecer. ¿Por qué? Porque los hebreos, puesto que vivían con ellos, conocían todo de ellos. Así que fácilmente podían aliarse a sus enemigos, y como era un grupo muy numeroso, entonces podía venir sus enemigos y tomar la ciudad. Para evitar esto, ¿qué hizo Faraón? Bueno, pues ordenó que todos los varoncitos que fueran naciendo, que pues a las parteras les dijo que los mataran, ¿verdad? Pero como estas no hicieron caso, entonces llegaron al punto de decir, bueno, que los echaran al río. Pero Amram y Jocabed, los padres de Moisés, cuando tuvieron a Moisés y vieron que era un niño realmente hermoso, entonces pues no lo pusieron en el río, sino que lo criaron. Y después de todo una estrategia que hicieron para que finalmente ese niño fuera tomado por la hija de Faraón, pues Moisés fue criado los primeros años de su vida por su mamá y después entregado a la hija de Faraón para su educación. Cuando pasaron 40 años, ya después de que Moisés se había formado en toda la sabiduría de los egipcios, después de que estaba aspirando, hermanos, tal vez hasta ser probablemente el siguiente emperador en un momento dado, entonces dice que le nació a él venir a visitar a sus hermanos. Cuando vino a visitar a sus hermanos, bueno, vio a un soldado egipcio que estaba maltratándolos. ¿Y qué hizo con aquel soldado? Lo mató y escondió su cuerpo en la arena, Moisés. Al siguiente día vino otra vez a ver a sus hermanos, y cuando encontró a dos de sus hermanos discutiendo entre ellos, quiso poner paz entre ellos. Y entonces ellos dijeron, ¿quieres matarnos como mataste? Huyó de Egipto porque sabía que el castigo era la muerte misma para él. Así que huyó de Egipto, ¿sí? Pero Esteban, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando habló acerca de este evento, dijo que Moisés creía que sus hermanos entendían que Dios les daría libertad por medio de él. Así que a los 40 años Moisés sabía perfectamente que era su propósito en la vida. ¿Cómo sabía esto? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero de alguna manera Moisés sabía que él era el libertador de su pueblo. ¿Qué tanto sabía? No, tampoco lo sabemos. Sin embargo, alguna idea tenía de esto. Bueno, ¿qué pasó después? Otros 40 años Moisés pasó en el desierto de Madián. Allá se casó, tuvo su familia y se olvidó del propósito que él tenía. Hasta que finalmente, en medio de una zarza ardiendo, Dios le apareció. Y es cuando le dice, quita el calzado de tus pies porque en el lugar que pisas, santo es. La presencia de Dios estaba ahí. Así que Dios lo escogió a él para que fuera de regreso a Egipto y entonces pudiera liberar a la nación de Israel de las manos de los egipcios. Moisés hizo esto, pero cuando lo hizo, hermanos, no fue después, sino después de haber dado una gran cantidad de pretextos para no ir, hasta que finalmente ya no pudo más y tuvo que ir. Y estando allá en Egipto, hermanos, hizo todo el trabajo que debería de hacer ante el faraón, hasta que finalmente el faraón dejó libre a la nación. Usted conoce esa historia, saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, llegando al desierto, después de 3 meses, llegando al Sinaí, recibiendo la ley. Luego, hermanos, 1 año pasaron en el Sinaí hasta que armaron el tabernáculo y establecieron el sacerdocio y todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Y luego llegaron allá, hermanos, a Cades Barnea con la idea de ir finalmente a la tierra prometida. Pero cuando mandaron a aquellos espías, unos trajeron un buen reporte y unos un mal reporte. Y no quiero decir que desde ahí, pero esto fue uno de los grandes eventos, hermanos, que marcaron las dificultades de Moisés para poder guiar a toda aquella nación en medio del desierto. ¿Cuánto podemos aprender, hermanos, de todo lo que Moisés vivió en el desierto con la nación de Israel en cuanto a liderazgo
mucho. Cada evento, cada cosa que pasa, cada situación que vivieron, involucraba el liderazgo de Moisés. Y en cada uno de ellos, hermano, nosotros podemos aprender mucho. Nada más piense en lo que hemos comentado en clases pasadas, tanto Josué como yo. ¿Cuántas personas eran las que habían salido de Egipto? Nada más los hombres de a pie eran 600,000. Por los cálculos, hermanos, que los que saben de esto hacen, se cree que probablemente hayan sido hasta 2 o 3 millones de personas las que hayan salido. Imagínense a Moisés como el líder de ese pueblo. Finalmente, hermanos, después de 40 años de vagar en el desierto, Moisés casi los llevó hasta la tierra prometida. A no ser por su enojo que tuvo y su desobediencia a Dios, y que no le dio la gloria a Dios, entonces él hubiera podido entrar con ellos también a la tierra prometida. Pero a pesar de eso, cuando Moisés murió, Dios dijo de Moisés que nunca se levantó otro hombre como él en Israel. Un hombre de gran liderazgo. Así que por eso los ejemplos de líderes bíblicos están ahí para que aprendamos de ellos. Un buen ejemplo en el Antiguo Testamento de un buen liderazgo es la vida de Moisés. Estudie la vida de Moisés. Vamos a tomar algo así muy pequeñito, hermanos, porque no quiero avanzar mucho. Piensen en esto. Cuando Dios de alguna manera le hizo saber a Moisés a los 40 años que él era el libertador del pueblo, Moisés tenía esa idea clara en su mente, pero desistió por una decisión equivocada, por una cosa equivocada que hizo al haber matado a aquel soldado. Pero significaba esto que ese error entonces ya lo dejaba fuera de toda posibilidad de cumplir con el plan de Dios de que él fuera el líder del pueblo. No. Ahora, ¿cuántos años pasaron después de esto? 40 años, hermano. 40 años. 40 años. Y finalmente, hermanos, volvieron Dios a actuar directamente en él para que pudiera él regresar a su idea original. Tal vez usted ha pensado alguna vez o pensó alguna vez en el pasado que podía ser anciano de la iglesia, pero por las malas decisiones que tomó, usted desistió. Pero eso no significa que todo está perdido. Usted puede tener una segunda oportunidad para nuevamente, hermano, trabajar en eso. ¿Sí? Así que luego cuando fue llamado, ¿cuántos pretextos puso? Tal vez tú te haces en la mente ideas y dices, a mí me gustaría, pero creo que no podría por esto. Creo que no podría por esto otro. O tendría que cambiar esto. O tendría que modificar esto otro. Pretextos. Moisés puso muchos pretextos. Pero al final de cuentas fue vencido por la palabra de Dios. Y finalmente él aceptó ese reto. Ahora, ¿fue un reto sencillo para él? No. ¿Cuánto tuvo que batallar en el desierto con un pueblo incrédulo, con un pueblo rebelde, con un pueblo, hermanos, que inclusive hablaba de regresarse nuevamente a Egipto? Se habían dejado de ser esclavos y querían regresarse nuevamente a la esclavitud. Y sin embargo Moisés supo cómo dirigir a este pueblo, claro, con la ayuda de Dios. Así que es posible, hermanos, que podamos llegar a ese punto, aun que ahora veamos que no es posible. Pero si nosotros nos esforzamos, va a ser posible. Pero un mal ejemplo es el liderazgo de Saúl. Saúl, creo, hermanos, que es el peor ejemplo de liderazgo. ¿Sí? Una de las cosas que marcaron el inicio del mal liderazgo de Saúl es, hermanos, cuando, después de que se le había anunciado que él sería el rey de Israel, cuando Samuel vino para ya establecerlo como el rey de Israel, Saúl se escondió. Estaba escondido allá, hermanos, atrás, entre el bagaje, dice la Escritura, del pueblo, donde tenían todas sus cosas, porque no quería aparecer ante el pueblo. Es decir, estaba rechazando la posición de liderazgo que Dios le había puesto. Así que lo que él hizo fue, hermanos, que se escondió hasta que Samuel lo trajo nuevamente y lo puso como el rey de Israel. Pero, hermanos, después de eso pasaron una serie de cosas que nos hablan del mal liderazgo de Saúl. Primero, su desobediencia cuando le fue ordenado que, destruyera a Amalek y a todo lo que
Amalek tenía y todo lo que Amalek era. ¿Qué hizo? Bueno, pues no mató al rey y lo trajo inclusive. Tampoco hizo él que no tocara nada de lo que estaba ahí, sino que él dejó que el pueblo se trajera algunas cosas del botín. Cuando Samuel lo enfrentó, Samuel le dijo que por qué había hecho eso. Dijo, bueno, es que el pueblo lo hizo. Culpó a la nación. Moisés nunca culpó a la nación. Cuando él veía que realmente la nación estaba en problemas, nunca los justificó. Samuel, hermanos, le pregunta a Saúl y Saúl dice, es el pueblo el que lo hizo, no yo. Cuando realmente él era el rey, él era el que estaba al frente. Por lo tanto, es uno de los muchos ejemplos de un mal liderazgo que podemos encontrar en Saúl. Espiritualmente, de la misma manera, se atrevió a ofrecer un holocausto, un sacrificio que no le correspondía a él obedecer. Estudiar el liderazgo de Saúl es bueno también para conocer los errores que cometió Saúl y no, hermanos, imitarlos. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermanos, el mejor ejemplo del buen liderazgo es el liderazgo del Señor Jesús. No hay otro ejemplo mayor que él. Estudiar la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su regreso al cielo, habla de la gran capacidad de liderazgo que él tenía. Así que un estudio de la vida de Jesús nos ayuda a aprender muchas cosas de cómo él actuaba para dirigir al pueblo. Obviamente, hermanos, el mayor liderazgo de Jesús fue desarrollado con sus apóstoles. Pero mire cómo los preparó, cómo los enseñó, cómo los dejó listos para el momento cuando él regresara al cielo. Los dejó tan listos, hermanos, que ese grupo de 12 personas pudieron tomar en sus espaldas la tarea de dar a conocer al mundo el Evangelio de Cristo. Estas personas eran personas súper preparadas que habían ido a la mejor universidad de Alejandría, que era el centro educativo por naturaleza en aquel tiempo, ¿no? Eran personas comunes y corrientes. Y dicen para mi pueblo, más corrientes que comunes, ¿verdad? Sí, eran personas realmente de un nivel social y intelectual muy bajo. Pero el gran liderazgo de Cristo les permitió a ellos desarrollarse. Claro que hay otras cosas que influyen, como el que esos 12 fueron bautizados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los guió a toda la verdad. Pero el gran trabajo que el Señor realizó con ellos, enseñándoles cómo hacer las cosas, les sirvió a ellos para que cuando estuvieron ya en la iglesia, ellos llevaran a cabo el trabajo para el cual el Señor les había preparado. Ver a Pedro, como lo hemos dicho en otras ocasiones, ver a Pedro, por ejemplo, resucitar a Tabita y ver a Cristo resucitando a la hija de Jairo, es exactamente lo mismo que Cristo hizo, lo mismo que Pedro hizo cuando resucitó a Dorcas. Es exactamente lo mismo. ¿De dónde aprendió Pedro si no fue del Señor Jesús? Así que el mejor ejemplo de un buen liderazgo está en Cristo. El peor ejemplo de liderazgo, sin duda alguna, es Judas. ¿Cuántas posibilidades tenía Judas de ser un buen discípulo del Señor y cuántas posibilidades tenía Pedro de ser un buen discípulo del Señor? ¿Había diferencia entre sus posibilidades? No. Ambos fueron escogidos por el Maestro. Ambos fueron enseñados por el Maestro. Ambos aprendieron directamente del Señor Jesús. Pero la mala decisión de Judas, el mal liderazgo de él, pues lo llevó a hacer lo que hizo de entregar al Maestro. Así que, hermanos, por eso decimos que si alguien quiere ser un buen anciano de la iglesia, tiene que tener algún conocimiento bíblico básico. Porque el liderazgo bíblico no es como el liderazgo ordinario. En segundo lugar, porque en la Escritura nosotros encontramos muchos ejemplos de los cuales podemos aprender, ¿sí?, para hacer lo correcto o para no equivocarnos, como se equivocaron algunos de los que se mencionan ahí. Ahora, la mayoría, hermanos, de las cualidades para los ancianos, fíjense en esto, son estándares, es decir, son cosas que debemos lograr todos los cristianos. Hay algunas pocas cosas que no, pero la mayoría de ellas, hermanos, son cosas que todos los cristianos debemos de tener. Fíjense en esto.
Existen unas pocas cosas que no nos son requeridos a todos. Por ejemplo, el ser varón. Para ser cristiano no se necesita o no es obligatorio que seas varón, también puede ser mujer, ¿verdad? El ser cristiano no es solamente para varones, también puede ser para mujeres. Pero los ancianos de la iglesia no pueden ser mujeres. Tienen que ser varones forzosamente, ¿sí? Otro ejemplo es estar casado. Una persona no necesita estar casado para ser cristiano, pero para ser anciano de la iglesia se necesita estar casado. Otro requisito es tener hijos. Una persona puede no tener hijos, un matrimonio puede no tener hijos, y aún así no van a dejar de ser cristianos porque no tienen hijos. Pero para ser ancianos en la iglesia se necesita que tengan hijos. ¿Ok? Ahora, también se necesita no ser neófito o recién convertido. Pero una persona no por el hecho de ser un recién convertido no es un cristiano. Claro que esa persona tiene que madurar y tiene que crecer, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero las personas vienen a Cristo y empiezan así como neófitos, son recién convertidos. Pero no por ese hecho no son cristianos. O son menos que otros, no. Son cristianos, hijos de Dios, igual que todos. Pero para ser anciano, no puede ser anciano alguien que sea neófito, es decir, alguien que esté recién convertido. Otra cosa, hermanos, también es que cuando se logran estos estándares, es que se alcanza lo que Dios espera de un hombre para que guíe a su pueblo. Fíjense en esto. Puesto que solamente estos requisitos son los que hacen la diferencia, entonces, fíjense en esto. Si decimos que no podemos tener ancianos, entonces estamos diciendo que no tenemos varones en la iglesia. ¿Pero tenemos varones? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno. Si decimos que no tenemos ancianos, entonces estamos diciendo que no hay en la iglesia varones casados. ¿Hay en la iglesia varones casados? Sí. Si decimos que no tenemos poder ancianos, es entonces porque en la iglesia no hay varones casados que tengan hijos. ¿Hay varones casados que tienen hijos? ¿Hay varones casados que tienen hijos aquí, hermanos? Sí hay, ¿verdad? Ahora, si decimos que no podemos tener ancianos en la iglesia, es porque estamos diciendo que en la iglesia no hay varones casados con hijos que no sean neófitos. Hay varones aquí en la iglesia, hermanos, que están casados, que tienen hijos y que están preparados en las cosas de Dios. Sí hay también. Entonces, ¿cuál es el otro requisito, hermanos, que debemos de tener todos? Bueno, el que nuestros hijos sean creyentes. ¿Sí? No se necesita, para que una persona sea cristiana, que nuestros hijos sean creyentes. ¿Sí? Muchas personas han venido a Cristo cuando sus hijos ya están grandes y sus hijos no son creyentes. Pero no por ese hecho ellos dejan de ser cristianos. ¿Sí? Así que también debemos incluir aquí los hijos creyentes. Pero ahora preguntémonos, ¿hay en la congregación varones casados que tengan hijos, que no sean neófitos y que tengan hijos creyentes? Sí hay también. ¿Sí? Pero luego dice que no sean acusados de rebeldía, disolución o rebeldía. Es decir, no basta con que sean creyentes, sino que también tienen que ser hijos fieles. Hay varones que tengan hijos fieles, creyentes fieles, hermano, dentro de estos varones casados y que tienen hijos y que no son neófitos. También hay. Entonces, algo no está funcionando. Entonces, si hay varones que cumplen con todo eso, pero aún así no pueden ser, entonces quiere decir que de las otras características hay unas que no llenan. ¿Se fijan? De las otras requisitos hay cosas que no llenan. Pero ¿sabe qué? Si no está llenando esos otros requisitos, no está siendo un buen cristiano. Porque todos los demás requisitos, los debemos de tener todos los cristianos. ¿Acaso no debemos de ser prudentes todos los cristianos? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Acaso no debemos de ser amables todos los cristianos?
¿Sí? Entonces quiere decir que hay algo que no está funcionando bien en nuestra relación con Cristo. ¿Sí? Así que entonces, hermanos, pensemos esto. Cuando un cristiano logra estos estándares, ese cristiano ha alcanzado lo que Dios espera de un hombre para que guíe a su pueblo. Alguien dijo alguna vez, bueno, es que realmente son superhombres. No, no son superhombres, hermano. No son superhombres. Son personas comunes. Son cristianos que simplemente se han esforzado por alcanzar lo que Dios requiere para que alguien guíe a su pueblo. ¿Sí? La posición, hermanos, de un anciano, cuando ésta es bien llevada, es digna de doble honor. En 1 de Timoteo, capítulo 5 y verso 17, Pablo dijo: a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Ahí Pablo estaba hablando del gobierno de la iglesia. Es un gran honor cuando alguien, después de que alcanza esos requisitos o esos estándares que Dios ha puesto, llega a ocupar el oficio de anciano. Es un gran honor. Es un gran honor. Pero cuando es desarrollado correctamente, es digno de doble honor. ¿Sí? Ahora, también se resalta, cuando dice que es digno de doble honor, resalta la significancia del liderazgo en la mente de Dios. Imagínate cuando alguien es establecido como anciano en la iglesia y ese anciano hace su trabajo conforme Dios lo desea. Fíjate, imagínate qué significancia tiene esto ante los ojos de Dios. Es una persona que está ayudando a Dios en el trabajo de llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida, es decir, al cielo. ¿Sí? Ahora, en las palabras anciano, presbítero, obispo, supervisor, superintendente y pastor, que son las palabras que comúnmente en las diversas traducciones se usan, nosotros en la Reina Valera solamente tenemos anciano, presbítero, obispo y pastor. Pero aún en otras versiones aparece en ocasiones la palabra supervisor y la palabra superintendente, pero viene de lo mismo. Todas refieren el mismo grupo de personas. ¿Sí? Así que cuando tú escuchas que en una parte de la Biblia dice obispos y en otra ancianos y en otra presbíteros o en otra pastores, no estamos hablando de diferentes oficios, sino del mismo oficio. ¿Sí? Pertenecen a un mismo tipo de persona. De hecho, son tres palabras griegas las que comúnmente se usan. Por ejemplo, presbúteros. Esa palabra es la que se traduce como ancianos y significa simplemente un hombre de edad, un hombre de experiencia. Por lo tanto, en la palabra misma se habla de que una de las características que tienen que tener los ancianos es que sean personas de edad y de experiencia. La pregunta que siempre se hace, y a veces las personas quieren que se les dé una respuesta exacta, es ¿a qué edad? ¿Sí? Bueno, no hay bíblicamente una edad que diga a los 40 años. ¿Sí? A los 45 años. No hay eso, no lo va a encontrar usted. Pero lo que sí hay es que tiene que tener la edad suficiente como para tener hijos creyentes e hijos que estén sujetos a él. Es bien fácil que nuestros hijos estén sujetos a nosotros mientras son niños. Lo difícil es cuando son adultos, cuando ya son jóvenes. Bueno, el que quiere aspirar a ser anciano en la iglesia, puesto que el término es anciano, significa de edad, de experiencia, tiene que tener la edad suficiente como para tener hijos que ya pueda haber demostrado que ellos están sujetos a él. ¿Sí? Por ejemplo, discúlpeme si lo pongo como ejemplo, hermano Ángel. ¿Cuántos años tiene Esmeralda, hermano? 15. ¿Cuántos años tiene Milagros? 14. Ellas están empezando. ¿Sí? Estoy seguro que ya no es tan difícil, ya no es tan fácil controlarlas, porque estén sujetos a uno. Pero si los hermanos son sabios, ¿sí? Ellas se van a sujetar a ellos. Bueno, en unos años más,
Ellos van a poder demostrar si sus hijos estuvieron sujetos a ellos o no. ¿Sí? Tiene que pasar un tiempo para que se pueda demostrar eso. ¿Sí? Muchos se van a preguntar, bueno, ¿y Angelito? Todavía está chiquito, ¿verdad? Bueno, generalmente, hermanos, cuando un matrimonio hace un buen trabajo con los demás, lo va a hacer con todos, generalmente. ¿Sí? Eso lo vamos a discutir más después, ¿verdad? No me voy a meter mucho aquí, ¿ok? Pero después lo vamos a discutir con más calma. Pero hermanos, por poner un ejemplo de lo que significa la palabra presbúteros, también encontramos la palabra episcopo, y significa, es de la que se traduce la palabra obispo, y significa simplemente un supervisor, ¿sí? De hecho, esta es de la palabra de la que se deduce que realmente los ancianos tienen una autoridad en la iglesia. Ellos son los supervisores. Todos nosotros hemos trabajado en algún lugar y tenemos un supervisor, y sabemos que ese supervisor tiene autoridad sobre nosotros. Bueno, así es como está puesta, hermanos, el obispo en la iglesia. ¿Okay? No vamos a ahondar mucho sobre eso. Luego está la palabra poimen, de la que se traduce la palabra pastor o pastores, y que significa simplemente un pastor de ovejas, o el trabajo que realiza un pastor de ovejas de alimentar y cuidar al rebaño. Estas palabras griegas son de las que se traduce el término ancianos, obispos o pastores. Y estas tres palabras refieren las funciones específicas que están asociadas con el trabajo que ellos realizan. Puesto que ellos guían a la iglesia, necesitan tener cierta experiencia que les ayude a dar buenos consejos a la iglesia. Puesto que ellos supervisan a la iglesia, bueno, entonces ellos tienen cierta autoridad, tienen una autoridad sobre la iglesia, no una autoridad como solos, sino como grupo, como ancianos, ¿sí? Que es una autoridad conferida por Cristo, puesto que Cristo es la cabeza de la iglesia. El término pastor es el que está más cercano al trabajo específico que los ancianos hacen con las almas, puesto que es el trabajo que hace un pastor de ovejas, velando, protegiendo, alimentando, curando, tomando en los brazos a las ovejas, ¿ok? Eso es lo que hacen los ancianos. Ahora, estas tres palabras se encuentran en Hechos 20, 17 y 28, pero aquí la vamos a dejar, ¿ok? En Hechos 20, 17 y 28, esta semana lo analizamos así despacito, vamos a encontrar que estas tres palabras se encuentran ahí, y es nuestra base para entender perfectamente de que las tres palabras se refieren a un mismo grupo de personas, es decir, a un mismo oficio en la iglesia, ¿ok? Así que aquí le vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre este tema? Hasta aquí. Bueno, ahora la pregunta que les tengo que hacer es esta. ¿Cuántos de ustedes oraron en esta semana para pedirle a Dios que nos ayude a llegar a tener el gobierno en esta congregación? Levanten la mano los que oraron por eso esta semana. ¿Okay? ¿Y los demás? ¿Okay? Bueno, vamos a orar, hermano. Necesitamos orar todos los días. Necesitamos orar todos los días para que Dios nos ayude. La otra cosa que le quiero decir es que conforme vayamos avanzando en el estudio, usted va a ir viendo que hay ciertas características que algunos hermanos ya poseen, y otras que algunos hermanos las pudieran poseer fácilmente, y otras que van a ser reto para algunos hermanos. Pero esos hermanos ya tienen algunas cosas que les podrían ayudar tremendamente en eso. Acérquese a esos hermanos y anímelos y dígales, déles una palmadita en la espalda, hermano, yo pienso que usted pudiera hacer esto, a lo mejor no ahorita, pero en unos años, trabaje en eso, ¿sí? Así que, hermanos, bueno, vamos a ver muchas más cosas sobre esto, pero por el momento aquí le vamos a dejar. Entonces, si no hay preguntas, hermanos, vamos a pasar a los